flecos. Con el deseo, propósito y anhelo de ser de estímulo y ánimo al pueblo de Dios, y que el Evangelio sea predicado a toda criatura, les compartimos estas reflexiones bíblicas para la gloria de Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bíblica Rey de Gloria en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Mensajes de amor, fe y esperanza. Rica en contenido bíblico, que transmitan lo que de gracia hemos recibido para compartirlo con nuestro prójimo, es lo que queremos ofrecer a nuestros oyentes. tenemos a tu disposición las 24 horas del día para atenderles. Un número telefónico completamente gratuito. 646-140-5269. Vía llamada o mensaje electrónico. También puedes comunicarte vía correo electrónico a elreydegloria.s24@gmail.com. Todos los miembros de Iglesia Bíblica Rey de Gloria deseamos que el Señor les bendiga. Era el año de 1854. Cierto barrio de la ciudad de Londres fue asolado por una epidemia de cólera. Cada día aquel hombre cristiano y pastor llamado Carlos Spurgeon debía salir a visitar a docenas de enfermos, hablando, visitando y orando con muchos de ellos, muchos de los cuales se encontraban ya al borde de la muerte. Aquel predicador, ante la extenuante actividad, fue víctima de un terrible cansancio y una depresión moral, así como por el hecho de que también amigos de él habían fallecido en medio de esta terrible epidemia. Una tarde, después de otro día más de incesante labor, entre los que incluyó un entierro, Carlos Spurgeon regresaba a casa muy deprimido y desolado. Pero cuenta que en el trayecto a casa pasó algo muy especial y peculiar. Él cuenta lo siguiente: el Señor permitió que mis ojos fuesen atraídos por un letrero en un aparador, en una vitrina de un negocio de un zapatero. En un primer momento creí que se trataba de una propaganda comercial, pero vi que me había equivocado. Era un cartel escrito a mano, con grandes letras que decían: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Salmo 91, versículos 9 al 10. Por la fe me apropié de esas palabras. Seguí visitando a los moribundos con perfecta serenidad. La plaga cedió y yo no recibí mal alguno. El Señor tuvo a bien sugerir al zapatero, cuya fe fue honrada a la par que la mía, aquella tosca copia de la Sagrada Escritura, trazada por un sencillo zapatero. Estas palabras fueron para Spurgeon un bálsamo al alma, un anclaje de consuelo, un rayo de sol en medio de densas tinieblas. Y sabe una cosa, amigo mío, Dios constantemente lo hace. Busca de alguna manera, de alguna forma, de algún modo, que en medio de los días difíciles y también en medio de los días en que solemos olvidar, recordemos su palabra. La palabra de Dios dice en el libro de Números, capítulo 15, versículos 37 al 39, también habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se pongan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos.
Este texto nos habla de que el Señor le dio instrucciones precisas a Moisés de que los hijos de Israel debían poner al borde de sus mantos flecos, borlas, franjas, las cuales tenían que hacer un contraste con un cordón azul. E iban a servir a los israelitas para recordar los mandamientos del Señor, para recordar la palabra del Señor. Así que usted imagínese estos israelitas caminando por las calles y de repente otro israelita va enfrente de él, otro israelita va pasando a un lado. Y podían ver estos flecos, estas bordas, estos cordones azules, que les iban a recordar la palabra, que les iban a recordar el hecho de que debían recordar lo más importante. Dios constantemente en la palabra nos está diciendo que no debemos olvidar, que es importante que recordemos al Señor y su palabra. La palabra de Dios dice que es importante que le recordemos a Él y su palabra porque es nuestra vida. Deuteronomio en capítulo 32, versículos 46 y 47. Dios le dice al pueblo de Israel: fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil, no es palabra vana para vosotros, ciertamente es vuestra vida. La palabra de Dios, amigo mío y hermano, es nuestra vida. No te puedes dar el lujo de ignorar la palabra de Dios. Puedes ignorar muchas cosas en la vida, pero nunca la palabra de Dios. Nunca debes olvidar al Dios de la palabra. No te puedes dar el lujo de no recordarla. Es más importante que el alimento diario. Es más importante que la familia. Es más importante que el aire mismo que respiramos. Es importante que recordemos también, porque tendemos a olvidar. Por eso Dios constantemente está exhortando en la palabra a que no olvidemos, y porque tristemente tendemos a olvidar lo más importante. Yo no haría eso, dicen muchos. Yo nunca me olvidaría de Dios. Pero en las Escrituras encontramos ejemplos de muchas personas que habían expresado que no olvidarían lo que Dios había hecho en sus vidas y que terminaron olvidando. ¿Qué te asegura que no será tu caso? En la palabra de Dios encontramos hombres que se vieron tentados a olvidar la palabra en tiempos difíciles. Spurgeon lo vemos aquí en medio de mucho ajetreo, en medio de mucha turbación, en medio de mucha aflicción. Olvidó por un momento las promesas de Dios. David dice en el Salmo 119, versículo 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Nos podemos ver tan abrumados por las aflicciones que, tristemente, podemos olvidar. Pero también la palabra nos enseña que en tiempos de prosperidad también olvidamos. La Biblia dice que en cierta ocasión José, un hombre que fue a la cárcel inocentemente, acusado falsamente, estando en ese lugar hizo un favor a un copero del faraón. Y le dijo, no olvides este favor que te he hecho. Pero el hombre salió de ese lugar, de la cárcel, y la Biblia dice que el copero se olvidó de José. Al ser restaurado, al ser restablecido, al estar otra vez en pompa, en prosperidad, al estar yendo otra vez las cosas bien, este hombre olvidó. La palabra de Dios dice que Dios le dijo al pueblo de Israel, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, ordenanzas, estatutos que te ordeno. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas habitando en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multiplique y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. El pueblo de Israel había sido advertido acerca de esto en Deuteronomio capítulo 8. Pero en el capítulo 32 Dios les dice, de la roca que te creó te olvidaste. ¿Te has olvidado de Dios tu creador? Oh sí. Seguían cumpliendo con los requisitos, con las fiestas solemnes. Seguían llevando al templo ovejas y vacas y bueyes. Seguían celebrando las fiestas. Seguían cantando alabanzas. Pero Dios les dice, te olvidaste de tu creador. El apóstol Pablo les dice a aquellos gálatas, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban?
Al principio esos Gálatas estaban muy entusiasmados. Oh, hay tanta gente que hace planes en el Señor, tiene sueños en el Señor, tiene propósitos en el Señor y quieren emprender tantas cosas, pero tristemente olvidan. No en vano la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 103 que el salmista ora diciendo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es muy triste que solemos olvidar. Pero también es importante que recordemos al Señor y su palabra, y por eso nos exhorta a no olvidar, porque Él, amado, no olvida. Él no olvida a su pueblo. Isaías 49, versículo 14, Dios dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová. Eso decía Sión, el pueblo de Dios. El Señor se olvidó de mí. Y el Señor le responde: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Puede una madre olvidarse, amigo mío, de lo que dio a luz? En extraños casos y muy tristes casos puede llegar a pasar. Hemos olvidado de cosas así. Pero Dios dice: ¿se olvidará ella de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y Dios contesta: aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no olvida a su pueblo. Pero de igual manera Dios tampoco olvida sus promesas. Por eso tampoco nosotros debemos olvidar. Hebreos capítulo 6 versículo 17 dice que Dios incluso interpone juramento a su promesa, lo cual es como una segura y firme ancla en nuestra alma. Las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Por eso, amado, no debemos olvidar. Debemos recordar, y Dios en su misericordia, a través de sus medios de gracia y a través de diversas circunstancias, muchas veces a través de las aflicciones, nos hace recordar y nos hace que nos volvamos a Él. Pero asimismo es importante que recordemos, porque Dios tampoco olvida tu obra de amor por Él. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra promesa, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto para olvidar lo que tú haces por amor a Él. Dios no olvida que tú no olvides su palabra y que no olvides a Él. La palabra de Dios nos cuenta en el Evangelio de Marcos capítulo 14 acerca de una mujer que con mucha sinceridad y con un corazón quebrantado y lleno de fe y de esperanza de encontrar consuelo en su Señor, porque ella era pecadora, tenía una vida la cual había sido tremenda, y llegó ante el Señor Jesucristo con un vaso de alabastro, con un perfume de alabastro de mucho costo, y llegó y lo rompió, y al romperlo derramó ese precioso perfume en la cabeza del Señor. Y muchos la criticaron y dijeron: ¿por qué esta mujer hizo eso? Podía haberse vendido ese perfume para dar a los pobres. Y el Señor la defendió. El Señor dijo: déjenla, no la molesten, buena obra me ha hecho. Ustedes siempre van a tener a los pobres y cuando quieran los pueden ayudar, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía. Y dijo después que donde quiera que se predicara el evangelio, en todo el mundo también se iba a contar lo que esa mujer había hecho para memoria de ella. Será recordado, dice nuestro Señor. Será recordado esto que esta mujer ha hecho, esta obra de amor y de fe. Este corazón quebrantado que viene delante de mí con agradecimiento, amor y fervor. Amado, Dios no olvida. Dios no olvida y por lo tanto, tampoco nosotros debemos olvidar. Dios quiere que recordemos. Él quiso que Israel recordara. Él quiso que el cristiano recordara. Él quiso que Spurgeon recordara en aquel camino. Él quiso que el zapatero recordara y colgara ese cartelón. Él quiere que yo recuerde. Él quiere que tú, amigo y hermano, recuerdes. Que Dios use estas reflexiones como usó aquel letrero de aquel zapatero sencillo. Que Dios use estas reflexiones para hacer recordar a su pueblo y que sean como aquellos flecos que recordaban al pueblo de Dios su palabra y al Dios de la palabra. Que el Señor te bendiga.